Él nunca planeó desmoronarse ese día. Todo lo que quería era que alguien ayudara a limpiar el viejo granero, quitar el polvo, arreglar algunas tablas y tal vez devolverle algo de vida al lugar que su difunta esposa alguna vez amó. Pero cuando ya llegó, la viuda tranquila de ojos cansados y dos niños pequeños aferrados a su falda, algo dentro de él cambió. El viento trajo su voz suavemente mientras ella decía, «Puedo trabajar duro, señor. Solo necesito una oportunidad». Él asintió sin decir palabra, sin saber que al dejarla pasar por la puerta del granero, estaba a punto de abrir la que había mantenido encerrada dentro de su corazón durante años. Pasaron los días. Su risa empezó a resonar por el rancho, suave como la lluvia matutina. Los gemelos jugaban en el heno, y sus risitas disipaban el silencio que había invadido aquellas paredes de madera. Y una noche, bajo la luz de una vieja lámpara de aceite, la encontró allí. Los gemelos dormidos en sus brazos. Su cabeza se inclinó en señal de agotamiento. El suave subir y bajar de su respiración despertó algo profundo dentro de él. Sintió una opresión en el pecho y le ardía la garganta. Por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió nuevamente el calor de la vida, frágil, pura e insoportablemente hermosa. Había contratado a una viuda para limpiar su granero. Pero lo que vio lo destruyó de una manera que nunca esperó. A veces, el amor no llega montado a caballo. A veces, camina silenciosamente entre el polvo, cargando a dos niños dormidos en brazos. El sol colgaba abajo sobre la pradera, su luz se derramaba sobre los campos como miel sobre la tierra áspera. El granero permanecía silencioso en la distancia, el techo doblado, las puertas colgando cansadas, y el aire cargado de polvo y recuerdos. Thomas McGraw se apoyaba en la cerca, con el sombrero calado sobre la frente, contemplando ese lugar destrozado como un hombre que contempla su propio corazón. Habían pasado 5 largos años desde la muerte de Mary. 5 años desde que la risa había tocado esta tierra. Su voz solía resonar por estos campos, llamándolo desde el porche. Ahora, solo el viento respondía. Cada rincón del rancho albergaba un recuerdo que no soportaba afrontar. Así que dejó que todo se pudriera, el granero, la casa, el jardín, todo. Había dejado de ir al pueblo. La gente decía que se había vuelto frío, que el fuego de su mirada se había convertido en cenizas. Quizás tenían razón. Todas las noches se sentaba junto a la vieja lámpara, mirando su fotografía y susurrando palabras que nunca llegaban a ella. María. Hice lo que pude. Pero no fue suficiente, ¿verdad? Los días se habían desdibujado como páginas manchadas por la lluvia. Hasta que una mañana, mientras alimentaba a los caballos, vio el rastro de polvo que dejaba un carro que bajaba por la colina. La silueta de una mujer contra el sol naciente. 2 pequeñas figuras a su lado. Thomas frunció el ceño y se protegió los ojos. No esperaba a nadie. Pero algo le decía que aquel no era un viajero más que estaba de paso. El carro se detuvo junto a la valla. La mujer bajó lentamente, con el vestido desgastado y las manos temblorosas por el camino. 2 niños pequeños se asomaban por detrás de su falda, gemelos, un niño y una niña, de unos 4 o 5 años. Su voz era suave, pero firme. Señor, dijo, he oído que podría necesitar ayuda. Puedo limpiar, cocinar, trabajar en los establos, lo que sea necesario. Solo necesito un techo para ellos. Thomas la miró de verdad. Había tristeza en sus ojos, pero no debilidad. Algo en ella le recordaba a la mujer que había perdido, la misma fuerza silenciosa, el mismo fuego debajo del cansancio. Él asintió lentamente. El granero está en mal estado, dijo. Seguro que puedes con él. He pasado por cosas peores, susurró, mirando a sus hijos. Los gemelos se aferraron a sus piernas, tímidos pero curiosos. Uno sostenía un pequeño caballo de madera tallado en pino viejo. El otro sonrió levemente, como si intentara ser valiente. Thomas se aclaró la garganta, intentando ocultar el nudo que se formaba allí. Puedes empezar mañana. Hay una pequeña cabaña detrás de los establos. No es gran cosa, pero está seca. La mujer sonrió apenas. Gracias, señor. McGraw, respondió. Thomas McGraw. Clara Dawson, dijo en voz baja. Y ellos son él y Grace. Mientras el carro avanzaba con crujidos hacia la cabaña, Thomas permaneció allí, con el sombrero en la mano, observando cómo la tarde se posaba sobre la tierra. No sabía por qué, pero algo en su pecho se agitó, una sensación que no había experimentado en años. Quizás era esperanza. O tal vez era solo el sonido de la voz de una mujer que devolvía la vida a un lugar que había olvidado hacía mucho tiempo como
La mañana siguiente amaneció tranquila y pálida, con el cielo bañado en un suave dorado. Thomas se levantó antes del amanecer, como siempre, aunque el sueño solo le había rozado los ojos un instante. El rancho estaba en calma, ese silencio que transmite paz y dolor a la vez. Se puso las botas, agarró su abrigo y salió. El aire olía a tierra y viento frío. Más allá del granero, un gallo cantó como si anunciara otro día que no había pedido. Caminó hacia los establos, pero su mirada seguía desviándose hacia la pequeña cabaña que había detrás. El humo salía en volutas de la chimenea, fino, cuidadoso, como si quien lo hubiera encendido no quisiera desperdiciar demasiada leña. Se preguntó si la viuda habría dormido. Ni siquiera sabía por qué le importaba. Para cuando el sol asomaba por el horizonte, Clara ya estaba trabajando. Se había recogido el pelo con una cinta descolorida, se había remangado y barría el suelo del granero mientras sus hijos, sentados en un rincón, jugaban con un manojo de ramas y heno. Sus movimientos eran firmes y pacientes. Cada pasada de escoba parecía borrar un poco de la tristeza que se respiraba en el lugar. Thomas se quedó un rato junto a la puerta, observando. Hacía años que no veía a nadie trabajar con esa determinación silenciosa. Algo le recordaba a Mary, como tarareaba mientras remendaba la ropa o alimentaba a las gallinas, sin que nadie le dijera qué hacía después. Clara se giró cuando lo notó. «Buenos días, señor McGraw», dijo en voz baja. «Espero que no le importe que empiece temprano. De todas formas, los pequeños se despiertan con el sol». Se aclaró la garganta torpemente. «Empieza cuando lo necesites. Lo estás haciendo muy bien». Su sonrisa era tenue pero cálida. «Gracias, señor». Asintió y se dirigió al pajar, fingiendo estar ocupado con herramientas que no necesitaban reparación. Pero de vez en cuando, miraba hacia abajo, viendo reír a los gemelos, oyendo sus vocecitas llenar el granero donde antes resonaba el dolor. A medida que avanzaba el día, Clara preparó un pequeño guiso con lo poco que tenía. El aroma flotaba en el aire, intenso, familiar. Thomas no recordaba la última vez que la comida olió a hogar. Cuando ella le ofreció un plato, dudó, pero lo tomó. Se sentía extraño, compartir una comida no por costumbre, sino por una discreta amabilidad. Mientras comían, Clara habló poco. Solo mencionó a su marido una vez. «Era un buen hombre», dijo, mirando el fuego. «La fiebre se lo llevó el invierno pasado. Intenté conservar la granja, pero, hay cosas que no se pueden combatir solas». Thomas no supo qué decir. Simplemente asintió, mirando fijamente su tazón. Esa noche, después de terminar las tareas y apagar las linternas, volvió a sentarse en el porche, escuchando la risa tenue de los gemelos desde su cabaña. No era fuerte, solo lo suficiente para recordarle que, de alguna manera, aún había vida allí. Miró las estrellas, frías e infinitas, y, por primera vez en años, el silencio no le pareció un castigo. Le pareció una pausa. Algo estaba cambiando en ese rancho, aunque aún no entendía qué. Pero una cosa sí sabía, el granero ya no se sentía vacío. Los días se convirtieron en semanas, y el rancho volvió a respirar. El granero ya no parecía una tumba de madera vieja y silencio, olía a heno, jabón y vida. Clara tenía una forma de moverse por el lugar que hacía que hasta el polvo se comportara, hablaba suavemente a los animales, les cantaba a sus hijos mientras trabajaba y dejaba pequeñas huellas de cariño en cada rincón que tocaba. Thomas intentó no darse cuenta. Se decía a sí mismo que simplemente estaba agradecido por la ayuda. Pero cada mañana, al verla salir de la cabaña con el pelo suelto al viento, algo en su interior se agitaba, una calidez que creía haber muerto con Mary. Se sorprendía observándola, luego apartaba la mirada, apretando la mandíbula como si la vergüenza pudiera ahuyentar el sentimiento. Aún así, sus ojos la encontraban de nuevo. Tal vez era su forma de sonreír cuando Eli le ofrecía una flor silvestre, o como siempre se arrodillaba para escuchar cuando Grace hablaba, como si cada palabra de su pequeña importara más que el mundo mismo. Una tarde, mientras el sol se tiñe de naranja al cielo, Clara subió por una escalera para tapar un agujero en el techo del granero. Thomas estaba abajo, fingiendo apilar heno, pero en realidad solo vigilaba, una vieja costumbre de años de trabajar junto a alguien a quien apreciaba. «No tienes que hacerlo tú mismo», gritó. «He hecho cosas peores», dijo, bajando la mirada con una sonrisa que reflejaba a la vez cansancio y valentía. «Además, si espero a alguien más, puede que nunca lo haga». Negó con la cabeza, pero sonrió. «Suenas como Mary». Las palabras se le escaparon sin que pudiera detenerlas. Se hizo un silencio. Clara se detuvo, con la mano apoyada en la viga. «¿Tu esposa?»,
preguntó en voz baja. Él asintió, con la mirada fija en el suelo. Falleció hace 5 años. Dio a luz. Ninguno sobrevivió. El aire se volvió pesado por un instante. El único sonido era el susurro del viento contra las tablas. Clara bajó lentamente, limpiándose las manos en el delantal. Lo siento, dijo en voz baja. Nadie se recupera nunca de algo así. Thomas asintió en voz baja. No. Solo, aprende a sortear el agujero que deja. Ella lo miró entonces, no con lástima, sino con comprensión. Perdí al mío el invierno pasado. La fiebre se lo llevó en 3 días. Lo enterré con mis propias manos antes de que se congelara la tierra. Ninguno habló después de eso. No había nada que decir que el dolor no les hubiera dicho ya. Pero algo en ese silencio compartido suavizó la distancia entre ellos. Esa noche, Thomas permaneció sentado a la mesa mucho después de cenar, con la lámpara titilando débilmente. A través de la ventana abierta, oía a Clara tarareando a sus gemelos, una melodía suave y llena de añoranza. Se recostó en su silla, con los ojos cerrados, dejando que el sonido lo inundara. No era solo una canción. Era la vida que regresaba a un lugar que había olvidado cómo sentir. Afuera, en el granero, el viento susurraba entre las vigas y, por primera vez, no sonaba luto. Sonaba esperanza que volvía a casa. El viento se había vuelto más fresco, trayendo el aroma de la lluvia sobre las colinas. El otoño se arrastraba por la pradera, y los campos brillaban dorados bajo el sol poniente. La vida en el rancho había recuperado su ritmo, tranquila, estable, casi pacífica. Pero en el fondo, algo tácito persistía entre Thomas y Clara, algo que ninguno se atrevía a nombrar. Cada mañana, trabajaban codo con codo, hablando poco, pero de alguna manera diciéndoselo todo. Él le daba una herramienta, ella lo miraba a los ojos por un segundo de más. Los gemelos se habían acostumbrado al rancho, corriendo descalzos por la hierba, riendo con una libertad que hacía que el lugar volviera a cobrar vida. A veces, Thomas se sorprendía sonriendo sin darse cuenta, esas vocecitas que resonaban en el granero eran como el sonido del perdón. Una tarde, nubes oscuras se cernían sobre la llanura. El aire era denso e inquieto. Clara se apresuró a llevar a los gemelos adentro mientras Thomas revisaba el techo del granero. Notó una viga suelta, manchada de agua y combada. La tormenta se acercaba, con truenos que resonaban como disparos lejanos. Le gritó a Clara, quédate adentro con los niños. Yo me encargo. Pero ella no escuchó. Salió corriendo bajo la lluvia, agarrando una linterna para protegerse del viento. No puedes arreglarlo sola, gritó. Juntas tiraron de la viga, los relámpagos se colaban por las puertas abiertas, iluminando sus rostros, decididas, empapadas, codo con codo contra la tormenta. Cuando el trueno se volvió demasiado fuerte, Thomas la guió a ella y a los gemelos al interior del granero. Se acurrucaron cerca del heno, mientras la lluvia tamborileaba en el cielo como un latido incesante. Los gemelos se aferraban a su madre, con los ojos pesados por el sueño. Thomas se sentó cerca, observando cómo Clara los envolvía en una manta, acunándolos con ternura. La luz de la lámpara se reflejó en su rostro, suave, cansado, hermoso de una manera que dolía mirarlo. La respiración de los gemelos se hizo más lenta, sus pequeños pechos subían y bajaban contra ella. Y en ese instante, algo dentro de Thomas se quebró de golpe. Había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, pero ahora, al ver a esa mujer abrazar a sus hijos, todos esos muros comenzaron a derrumbarse. La visión de su inocencia, su fuerza serena, la paz en sus sueños, lo desgarraron. Se dio la vuelta, llevándose una mano al pecho mientras las lágrimas que no había derramado en años le ardían en los ojos. Pensó en Mary, en el hijo que nunca pudieron abrazar, en todas las noches que maldijo al cielo por quitárselo todo. Y ahora, allí, en la tenue luz del granero, volvía a ver la vida, frágil, cálida, respirando a su lado. Clara levantó la vista y vio el dolor en su rostro. No habló, no preguntó. Simplemente extendió la mano, rozando la suya con sus dedos. Ese simple toque lo decía todo, algo que las palabras no podían expresar. Afuera, la tormenta rugía con furia. Dentro, algo mucho más grande se rompía, el silencio entre dos corazones rotos que aprendían, poco a poco, a latir de nuevo. La mañana llegó suave y gris, el cielo limpio tras la tormenta de la noche. El aire estaba cargado con el aroma a tierra mojada y heno. Thomas se despertó antes del amanecer, como siempre, pero el silencio se sentía diferente ahora, más apacible. Salió, hundiendo las botas en la tierra húmeda, y miró hacia el granero.
Salía humo de la chimenea, y por un instante, se quedó allí, escuchando el tenue zumbido de la vida en su interior. Dentro, Clara ya estaba despierta. Había tendido la ropa de los gemelos junto a la chimenea para que se secara. Eli estaba sentado en su regazo, todavía somnoliento, con el pelo revuelto. Grace tarareaba suavemente para sí misma, fingiendo cepillar la crin de la vieja yegua con un trozo de paja. La simple visión provocó un dolor en el pecho de Thomas, un anhelo silencioso que no sabía cómo nombrar. Se aclaró la garganta suavemente. El techo aguantó, dijo, casi tímido. Podría haber sido peor. Clara se giró, sonriendo levemente. Gracias a ti, dijo. No tenías que arriesgarte así. Se encogió de hombros, con la mirada fija en el suelo. No podía dejar que la tormenta se llevara el granero. Es todo lo que me queda. Ella lo miró un buen rato antes de responder. No, dijo con dulzura. No es lo único que tienes. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, suaves pero lo suficientemente agudas como para romper el silencio. Él no respondió. Solo asintió y se giró hacia la puerta, con el corazón latiendo con algo que no era exactamente dolor, pero tampoco paz. Esa tarde, el sol se abrió paso entre las nubes, cálido y dorado. Clara trabajaba en el jardín, con las manos hundidas en la tierra. Thomas se unió a ella sin decir palabra, ayudando a reconstruir la cerca que se había derrumbado durante la tormenta. Trabajaron codo con codo, el ritmo de su labor decía todo lo que no se atrevían a decir. Después de un rato, Clara rompió el silencio. Pensaba que Dios se había olvidado de mí, dijo, con una voz apenas susurrante. Después de la muerte de mi esposo, le rogué una señal, algo, cualquier cosa, que me mostrara que él seguía ahí. Hizo una pausa, presionando la tierra con las palmas. Entonces me di cuenta, que tal vez la señal no esté en lo que él da. Tal vez esté en lo que queda en pie después de la tormenta. Thomas dejó de trabajar, apoyándose en su pala. El viento le rozaba la cara, llevándose consigo las palabras de ella. Quería creerle. Pero creerle significaba soltar la ira que lo había acompañado durante años. Habló en voz baja. Cuando Mary murió, dejé de rezar. No le veía el sentido. La casa parecía una tumba, y cada amanecer me recordaba que ya no estaba aquí para verlo. Clara se volvió hacia él con dulzura. Quizás sí, dijo. Quizás no de la forma que esperas, pero quizás sí esté en las cosas que aún crecen. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. La brisa traía el sonido de la risa de los gemelos desde el interior del granero, brillante e ininterrumpida. Thomas cerró los ojos. Sonaba como la vida intentando encontrar su camino de regreso a través de las grietas. Esa noche, volvió a sentarse en el porche, viendo cómo se apagaba la última luz. Los gemelos dormían y Clara cantaba suavemente dentro. Miró las estrellas, las mismas que solía maldecir, y sintió una leve punzada de paz. Quizás tenía razón. Quizás Dios no lo había olvidado. Tal vez simplemente le había enviado a alguien que sabía lo que significaba estar roto y, de todos modos, era lo suficientemente valiente para volver a amar. Los días se volvieron más cálidos a medida que el verano regresaba a la tierra. Las flores silvestres se extendían a lo largo de las cercas, y el aire vibraba con el zumbido de las abejas y el suave ritmo de la vida del rancho que regresaba. Thomas se encontró levantándose más temprano, trabajando más duro, sonriendo más que nunca en años. Pero en el fondo, todavía se gestaba una silenciosa tormenta en su interior, un miedo que no podía identificar, uno que lo asaltaba cada vez que miraba a Clara y sentía algo más fuerte que la gratitud. Una tarde, el cielo se tornó del color del fuego, de ese tipo de atardecer que parece demasiado hermoso para confiar. Thomas estaba remendando la puerta del corral cuando vio a Clara caminando hacia el granero, con su falda rozando la hierba alta y sus gemelos arrastrándose tras ella. Llevaba una pequeña cesta de pan que había horneado, y su risa era suave como el viento. No pudo evitar observarla. Había algo en su forma de moverse, cuidadosa pero segura, como alguien que había aprendido a vivir con la pérdida y aún encontraba gracia en las pequeñas cosas. ¿Ha sido un día largo?, preguntó mientras le entregaba la cesta. Siempre, respondió con una leve sonrisa. Pero ya no me importa tanto. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, ninguno de los dos apartó la mirada. Los gemelos corrieron hacia el granero, riendo mientras jugaban con el heno. Clara se giró para seguirla, y Thomas la siguió. La calidez del atardecer se filtraba por las puertas abiertas. Dentro, el aire estaba cargado de olor a heno y humo de leña. Los gemelos se habían acurrucado juntos, agotados de jugar, con sus caritas tranquilas bajo la luz de la lámpara.
Clara se arrodilló junto a ellos, colocándoles la manta con cuidado sobre los hombros. Sus manos se quedaron allí un instante, temblando ligeramente. Tomás se quedó en la puerta, observando. Se le cortó la respiración. Allí estaba ella, una madre, una viuda, una mujer que había llevado su dolor en silencio, sin quejarse. Y allí estaban ellos, sus hijos, durmiendo en sus brazos como si el mundo mismo no pudiera tocarlos. Algo dentro de él se dio. No fue fuerte ni repentino, sino profundo, como un río rompiendo una presa. Se acercó, cada latido más fuerte que el anterior. Clara levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. «Te recuerdan a ella, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Tomás asintió, su voz apenas un susurro. De lo que pudo haber sido. Se arrodilló junto a ella, incapaz de contener las lágrimas que habían esperado 5 largos años. Soñaba con esto, dijo. Mary con nuestro hijo en brazos, el sonido de las risas en este granero. Pensé que si trabajaba lo suficiente, tal vez podría recuperar. Pero la vida no regatea. Clara le tomó la mano. Su tacto era firme y cálido. Quizás no negocia, dijo, pero sabe perdonar. Las palabras lo destrozaron. Sus hombros se estremecieron al verterse años de silencio, dolor, ira, culpa, todo lo que había enterrado bajo el peso de su propio corazón obstinado. Clara no dijo nada más. Simplemente se quedó allí, de la mano en la de él, los gemelos dormidos entre ellos, el mundo exterior desvaneciéndose en la noche. Cuando finalmente levantó la vista, la tormenta que lo azotaba se calmó. No vio los fantasmas de lo que había perdido, sino la gracia de lo que lo había encontrado, una mujer que comprendía el dolor, unos hijos que conocían la alegría a pesar de él, y un hogar que poco a poco recuperaba la respiración. La lámpara titiló, su llama pequeña pero firme. Susurró, casi para sí mismo, pensé que mi corazón ya no sentía nada. Pero me equivoqué. Clara sonrió, secándole una lágrima de la mejilla. A veces, dijo, no encontramos la paz. Ella nos encuentra a nosotros. Y en ese granero, mientras la lluvia comenzaba a caer suave y constante afuera, Tomás sintió algo que no había sentido en años, la simple y tranquila verdad de estar vivo. La lluvia continuó durante toda la noche, suave e incesante, golpeando suavemente el viejo techo del granero como una canción de cuna para los desvalidos. Tomás permaneció allí sentado mucho después de que Clara y los gemelos se hubieran quedado dormidos, con la espalda contra la pared de madera, la linterna ardiendo lentamente a su lado. El sonido de sus respiraciones llenaba el silencio, leve, constante, real. Durante años había vivido en una casa llena de recuerdos, pero esto era diferente. Esto era la vida, sucediendo justo delante de él. Miró a Clara, con los brazos aún alrededor de los niños, su rostro sereno en la penumbra. Por primera vez, se dio cuenta de lo fuerte que era. No la fuerza que grita al mundo, sino la silenciosa que lo soporta, la que sigue adelante incluso cuando ya no queda nada por qué moverse. Sintió que algo dentro de él volvía a cambiar, algo tierno y aterrador a la vez. Al amanecer, la tormenta había pasado. El aire era limpio y fresco, y los campos brillaban bajo el sol. Tomás salió y respiró hondo, el olor a hierba mojada le azotaba el pecho. Era como si la tierra misma hubiera sido limpiada. Se quedó allí un rato, dejando que la luz le rozara el rostro, y pensó en todos los años que había pasado ocultándose de ella. Más tarde, encontró a Clara junto a la cerca, tendiendo la ropa. Llevaba el pelo suelto y la luz del sol se reflejaba en sus mechones. Se giró al oír sus pasos. No pensé que te levantarías tan temprano, dijo con una leve sonrisa. No dormí mucho, admitió. Tenía mucho en qué pensar. Ella asintió, con las manos ocupadas con la ropa lavada. Las tormentas hacen eso, dijo en voz baja. Se llevan lo débil y te muestran lo que sigue en pie. Tomás se apoyó en la cerca junto a ella, observando el viento ondear en los campos. ¿Alguna vez has pensado en irte?, preguntó. ¿Empezar de cero en un lugar nuevo? Clara hizo una pausa y negó con la cabeza. Puedes huir de la tierra, de la gente, pero no de lo que llevas dentro. Dejé de intentarlo. La miró de verdad, y ya no vio a una viuda, ni a una trabajadora ni a una invitada. Vio a una mujer que había pasado por el mismo fuego que él y había salido con luz. Clara, dijo en voz baja, no sé qué es esto, ni qué debería ser. Pero cuando te vi anoche con esos niños en brazos, me di cuenta de algo. He estado vivo todo este tiempo, pero no he estado viviendo. Se giró hacia él, con los ojos brillantes bajo la luz de la mañana. Entonces empieza, susurró.
No necesitas pedir permiso para volver a vivir. Por un instante, ninguno de los dos habló. La risa de los gemelos resonó desde el interior del granero, alegre, despreocupada, pura. Thomas sintió que una sonrisa se abría paso entre los años de dolor que habían endurecido su rostro. Miró la tierra, su tierra, y, por una vez, no se sentía vacía. Las cercas, los campos, incluso las colinas solitarias a lo lejos, parecían cobrar vida de nuevo, como si también hubieran estado esperando esto. Respiró lentamente y luego dijo en voz baja, tal vez así es como se siente el perdón. La mano de Clara rozó la suya, suave pero segura. Quizás, dijo. O quizás sea amor, regresando a un lugar del que nunca se fue. El viento arreció, trayendo el aroma de la tierra mojada y la promesa de días tranquilos por delante. Thomas cerró los ojos y se dejó llevar por él, mientras el pasado se desvanecía en algo que finalmente se sentía como paz. Y por primera vez en 5 largos años, no tenía miedo del mañana. Las semanas siguientes sintieron como si la tierra misma hubiera empezado a sanar. Las mañanas se volvieron más suaves, el aire más ligero, la risa de los gemelos resonaba por los campos como el canto de los pájaros tras un largo invierno. El granero, antaño un lugar de polvo y tristeza, ahora olía a heno, pan y vida. Thomas se encontraba tarareando mientras trabajaba, a veces sin siquiera darse cuenta. Reparó la barandilla del porche que se había roto hacía años. Pintó las puertas del granero de un rojo intenso, tal como Mary había querido. Y cuando Clara se ofreció a ayudar, no discutió. Trabajaron codo con codo, en esa tranquilidad que solo 2 personas que han conocido el dolor pueden compartir, no vacías, sino en paz. Algunas noches, después de cenar, los 4 se sentaban en los escalones a contemplar cómo el sol se derretía tras las colinas. Ellie se dormía primero, con la cabeza apoyada en el hombro de su hermana. Grace tarareaba una de las suaves canciones de montaña de Clara, con su vocecita apagándose al anochecer. Thomas miraba a Clara y, bajo esa luz, no veía a la viuda que había venido a pedir trabajo, sino a la mujer que había devuelto la calidez a su mundo. Nunca hablaba mucho de lo que sentía, las palabras nunca le resultaban fáciles, pero Clara entendía el lenguaje del silencio. Una tarde, cuando el cielo se tornó plateado y los grillos empezaron a cantar, dijo en voz baja, has estado arreglándolo todo por aquí, pero quizás seas tú quien ha sido arreglado. Thomas rió entre dientes, con la mirada baja. Quizás, dijo. O quizás solo necesitaba una razón para dejar de huir de los fantasmas. Clara sonrió levemente. Todo lo hacemos. Algunos simplemente encontramos esa razón más tarde que otros. Entonces se volvió hacia ella, con la voz más baja. ¿Alguna vez pensaste que encontrarías la paz de nuevo? Ella negó con la cabeza. No. Pero creo que la paz me encontró cuando dejé de buscarla. El viento se movía entre la hierba, lento y suave, trayendo consigo el aroma a pino y hogar. Thomas extendió la mano y la tomó. Ella no la apartó. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, como algo que la tierra misma hubiera estado esperando ver. Con el paso de los meses, el rancho empezó a prosperar. Los cultivos crecieron, los caballos se fortalecieron. El pequeño jardín detrás de la cabaña floreció con flores silvestres que Clara había plantado, margaritas, lavanda y una sola rosa roja que, según ella, era para recordar. Los domingos, iban juntos al pueblo. La gente notaba lo diferente que se veía Thomas ahora, las líneas de expresión alrededor de sus ojos se suavizaron y su voz se aligeró. Cuando alguien le preguntó si Clara trabajaba para él, solo sonrió y dijo, no. Trabaja conmigo. Para el otoño, la casa estaba llena de calor. Los gemelos habían empezado a llamarlo papá, sin pensar, y la primera vez que lo oyó, se le hizo un nudo en la garganta que no pudo responder. Esa noche, se paró junto a la tumba de Mary bajo el cielo tranquilo y susurró, gracias, por enviarlos. La vida ya no parecía prestada. Se sentía ganada, reconstruida a partir de las pérdidas, unida por la bondad. Una tarde, al caer el sol, Thomas y Clara estaban junto a la cerca observando a él y perseguir luciérnagas. Grace corrió hacia él con un frasco que brillaba como una linterna en las manos. Clara rió suavemente, apoyándose en él. Él la rodeó con un brazo y, por primera vez en años, no se sintió como un hombre que sobrevivía. Se sintió como un hombre que vivía. Qué curioso, dijo en voz baja. Todo este tiempo, pensé que el amor murió con ella. Clara lo miró con ojos cálidos. El amor no muere, susurró. Solo espera, hasta que estemos listos para volver a verlo. El viento llevó sus palabras por el campo, por los campos, por el granero que una vez solo había albergado silencio.
Y mientras las estrellas se alzaban sobre el rancho, Thomas supo, el lugar que una vez lo había destrozado se había convertido en el mismo lugar que lo había salvado. Pasó un año entero, y las estaciones volvieron a su cauce como una vieja canción que encuentra su último verso. El rancho, antes gris y vacío, ahora se alzaba orgulloso contra el horizonte, cercas reparadas, cosechas altas, el granero pintado de vivos colores bajo el infinito azul. La vida había regresado a la tierra, lenta y constante, tal como el amor había regresado a los corazones que la habitaban. Esa mañana, el sol se alzaba suavemente sobre el valle, iluminando las cortinas blancas de la ventana de la pequeña iglesia a las afueras del pueblo. Dentro, las velas titilaban como silenciosas bendiciones, sus llamas temblando en el aire quieto. Clara estaba de pie cerca del altar, con las manos entrelazadas suavemente. Llevaba un sencillo vestido color crema y encaje, nada ostentoso, pero hermoso en su honestidad, tal como ella. Thomas esperaba cerca de la puerta, erguido pero nervioso, con el sombrero en la mano. Había enfrentado la sequía, la soledad y la pérdida, pero este momento le hacía latir el corazón con más fuerza que cualquier tormenta. Cuando la vio girarse, sonriendo suavemente bajo la luz de la mañana, sintió que el mundo se detenía. Los gemelos, vestidos con sus mejores galas, corrieron por el pasillo riendo, cada uno cargando una pequeña flor silvestre del rancho. Se las entregaron a Clara, luego a Thomas, antes de interponerse con orgullo entre ellos. El predicador pronunció palabras sencillas y verdaderas, sobre la fe, sobre las segundas oportunidades, sobre el amor que renace de las cenizas del dolor. Cuando terminó, y la mano de Clara se posó en la suya, Thomas sintió algo que no había sentido en años, plenitud. El peso que había vivido en su pecho durante tanto tiempo desapareció, reemplazado por una paz profunda y serena como un río después de la lluvia. Afuera, los habitantes del pueblo vitoreaban suavemente, tocándose los sombreros y sonriendo con esa clase de sonrisas que nacen de ver algo bien que el mundo había desviado. Los gemelos danzaban en el polvo, y su risa se elevaba hacia el cielo brillante. Thomas los alzó en brazos y Clara rió, un sonido como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Mientras los cuatro regresaban al rancho en la carreta, el camino se extendía ancho y dorado. El viento tiraba el velo de Clara, y las gemelas cantaban desde atrás, con voces suaves y dulces. Thomas la miró y su mano encontró la de ella, que descansaba sobre las riendas. Nunca pensé que volvería a tener esto, dijo en voz baja. Clara lo miró con ojos brillantes. No lo encontraste, dijo. Lo lograste. Al llegar a casa, Thomas la ayudó a bajar y se detuvo, contemplando el lugar donde todo empezó, el viejo granero que se alzaba imponente bajo el sol de la tarde. Casi podía verlo como aquel primer día, un hombre solitario contratando a un desconocido, una viuda abrazando a sus hijos, ambos cargando con fantasmas de los que no hablaban. Pero ahora, los fantasmas habían desaparecido. La risa de los niños llenaba el aire. Crecían flores junto al porche. El olor a pan llegaba desde la ventana de la cocina. Thomas se quitó el sombrero, miró al cielo y susurró, María, gracias. El viento se agitó suavemente, casi como una respuesta. Se volvió hacia el granero, donde Clara y los gemelos esperaban, y sonrió. Vamos, dijo en voz baja. Vámonos a casa. Y mientras el sol se ponía detrás de las colinas, pintando el mundo de oro y fuego, el hombre que una vez pensó que el amor había muerto regresó a la luz, de la mano con la familia que nunca supo que todavía estaba esperando. Gracias por ver esta historia de amor y redención. Si te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte, porque en algún lugar, otro corazón también podría necesitar esta historia.